La dilatación, contracción, conductividad y cambio de resistencia combinados son los factores que producen la distorsión. Si examinamos algunas ilustraciones simplificadas, entenderemos mejor la acción combinada que éstas ejercen. Para poder apreciar mejor los cambios dimensionales, estos se han exagerado. Cambio de resistencia y dilatación. Si calentamos uniformemente una barra de acero dulce hasta 1500 grados Fahrenheit, 815 grados centígrados, esta se volverá mucho más grande y perderá mucha de su resistencia. Si no se deforma mientras está caliente, la barra volverá a su tamaño y resistencia original a medida que se enfría hasta la temperatura ambiente. Si repetimos el proceso de calentamiento, pero ahora sostenemos la barra entre dos superficies, causamos interacción entre dilatación y resistencia. La barra intentará dilatarse en todas direcciones, ya que las superficies fijas evitan el incremento en longitud. Toda la dilatación en volumen deberá tomar lugar en grosor y altura. El grosor y el alto aumentan por la cantidad de dilatación térmica más la cantidad causada por el flujo plástico del metal debilitado. Si usted se imagina que la barra está compuesta de muchos cubos diminutos, cada uno de estos cubos sería ligeramente más pequeño en la dirección de la longitud de la barra y más ancho en las otras dos direcciones, debido al flujo plástico. A medida que se enfría, la barra se contrae en todas las direcciones, debido a que no hay una fuerza lateral que invierta el flujo plástico. La barra será más corta de lo que era a la temperatura inicial. El volumen del metal regresa a su cantidad original. Por esta razón, el grosor y altura son mayores que la cantidad original. La dilatación y pérdida de resistencia resultan en distorsión. Para ilustrar cómo la conductividad es uno de los factores que producen la distorsión, utilizaremos el ejemplo siguiente. Sabemos que podemos calentar un extremo de una varilla larga de metal sobre una llama y sostener el otro con la mano. Entre más larga sea la varilla, más tiempo podremos sostener el extremo sin quemarnos. Si la varilla es lo suficientemente larga, puede que la temperatura del extremo sostenido jamás se eleve sobre la temperatura de la mano. Esto es debido a que la conductividad térmica de la varilla no dejará que el calor fluya a lo largo de la misma para sobreponerse al efecto enfriador de la larga superficie de la varilla. Si sostenemos una varilla larga entre dos superficies fijas y aplicamos calor en la porción del centro, la temperatura de la varilla podría ser 1500 grados Fahrenheit, 815 grados centígrados sobre la llama y temperatura ambiente en cada extremo. Como antes, el calor causa que la varilla se trate de dilatar en todas las direcciones, pero con el movimiento evitado en el extremo. La varilla deberá dilatarse ensanchándose por el flujo térmico y la dilatación térmica. Las porciones todavía fuertes de los extremos de la varilla solo se dilatarán en proporción al cambio en temperatura. El centro debilitado de la varilla se vuelve más ancho debido al flujo plástico y la dilatación térmica. Cuando se quita el calor, el metal se contrae en todas las direcciones. La varilla se acortará con referencia a la longitud original porque no hay nada que sujete la parte que obtiene mayor espesor. La dilatación, el cambio en resistencia y la conductividad se han combinado para producir distorsión. Otro ejemplo de distorsión causada por el cambio en resistencia, dilatación o conductividad pueden ilustrarse con una placa delgada de acero. Si se le pasa una fuente de calor de alta temperatura, tal como un arco de tungsteno, a gas por un borde,
Esta derretirá el metal superficial y calentará el metal bajo la superficie hasta 2000 grados Fahrenheit, 1093 grados centígrados. A una distancia un poco más alejada del borde y a través de la placa hasta el borde opuesto, el metal estará a temperatura ambiente. El metal en el borde calentado se expanderá en todas las direcciones. La parte que está fría no. La placa se doblará ligeramente debido a la presión del metal que se está dilatando. La parte no calentada se resiste al doblarse y ejerce presión sobre la parte caliente. Esta presión sobre el metal debilitado que se está expandiendo causa que el metal fluya en la parte caliente y sea de mayor espesor en el extremo calentado. A medida que la placa se enfría, se contraerá, recuperará su resistencia y se acortará con referencia a su longitud original, porque no hay una fuerza que sujete la parte que obtiene mayor espesor. Esto produce una curva en la placa en la dirección opuesta. Con una pletina de aluminio la acción sería similar. La distorsión sería menor porque la conductividad térmica es mayor. El calor fluiría rápidamente hacia el borde opuesto, causando que éste se expanda también y aplique menos presión sobre el borde calentado. Estas mismas acciones, cambio de resistencia, dilatación y conductividad, producen el pandeo de una placa cuando una soldadura acordonada es tirada a todo su largo. El metal depositado está momentáneamente a una temperatura de alrededor de 3000 grados Fahrenheit, 1649 grados centígrados, ligeramente arriba de su punto de fusión. El metal base inmediatamente abajo del cordón también se ha derretido y se funde con el metal depositado. Al enfriarse este metal base derretido, se congela y se enfría primero, seguido por la porción inferior del cordón de la soldadura y después por lo que resta de la soldadura. Al momento de solidificación o congelamiento, el metal tiene poca resistencia, se dilata debido a la temperatura. A medida que el metal se enfría, gana resistencia muy rápidamente y también se contrae en todas direcciones. Esto hace a la parte superior de la plancha ligeramente más pequeña y esto resulta en el pandeo o combadura de la placa. La razón de calentamiento, que está relacionado directamente con la conductividad, tiene efecto en la distorsión. Cuando se está soldando una junta a tope entre dos placas estrechas y relativamente delgadas, la abertura de la junta puede abrirse, cerrarse o permanecer constante, dependiendo del amperaje, velocidad de avance y la conductividad del metal. Solo probando podemos determinar qué es lo que va a suceder realmente. Una soldadura de filete de un solo pase, usada para hacer una soldadura en escuadra, tenderá a pandear las placas y también cambiar el alineamiento de estas. El metal de soldadura depositado se convierte en parte integral de las dos placas a medida que se solidifica y se enfría. El metal de la soldadura gana resistencia rápidamente a medida que se enfría y se contrae. A medida que el metal de soldadura se contrae, gira las placas hacia cada una para producir un ángulo más pequeño. Una soldadura de filete de pases múltiples estará sujeta a la misma acción, resultando en diferentes cambios angulares para cada pase.